La CROM fue una gran organización del año 18 al 29, pero se despreció mucho con la actitud de Morones, que entonces era secretario de Industria y Comercio y tenía una casa en Tlalpan que hasta Plaza de Toros había, ¿no? Y pues la CTM ha logrado perdurar porque ha tomado muy en cuenta esa experiencia para no hacerlo mismo. Fidel Velázquez Sánchez nació el 24 de abril de 1900 en San Pedro Azcapotzaltongo, hoy Villa Nicolás Romero, Estado de México. Fue hijo de los campesinos Gregorio Velázquez Reina y de Erlinda Sánchez. Hizo sus estudios de primaria en su tierra natal, los que concluyó en 1914. En 1920 entró a trabajar a la Compañía Lechera del Rosario. Para 1922 se dio a la tarea de organizar a los trabajadores, lo que le valió el despido. Sin embargo, fue tomado en cuenta para otras organizaciones obreras. Pasó a ser secretario interior del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Lechera en 1921. En 1924, trabajando en una planta pasteurizadora, conoció a los hermanos Alfonso y Justino Sánchez Madariaga, con quienes fundó el Sindicato de Lecheros Ambulantes, afiliado a la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM. Así, de 1929 a 1932, Fidel Velázquez fue el representante obrero en los grupos especiales de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. Desde esa posición, Velázquez inició un fuerte activismo por ampliar su base social y, por ende, su poder en la burocracia sindical. Del 21 al 24 de febrero de 1936 desapareció la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, CGOCM, y surgió la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Llurén, Alfonso Sánchez Madariaga y Luis Quintero formaron la corriente de los Lobitos, que participó al lado de otras dos fuerzas, la lombardista y la comunista. Vicente Lombardo Toledano fue electo como secretario general. Fidel Velázquez resultó designado secretario de Organización y Propaganda. Poco diestros en la táctica, ingenuos en la maniobra, los comunistas propiciaron el ascenso de Fidel Velázquez, que daba muestra de lo que sería su modo de ser. No dijo una palabra en el Congreso, no descubrió su pensamiento, impuesto por la habilidad de sus cofadres. No tuvo empacho en hacer suya una doctrina en la que no creía. Sin dificultad alguna, adoptó la ideología socialista de la CTM. Anunció con el resto de sus compañeros que el proletariado de México lucharía fundamentalmente por la total abolición del régimen capitalista, y a pugnar también, tal como lo prescribió el lema setemista, por una sociedad sin clases. También, desde estos años, los dirigentes de la CTM como Amilpa, Llurén y Sánchez Madariaga comenzaron a ocupar diputaciones y senadurías, y con la inminente nueva organización sectorial del PNR, que se convertiría en un futuro en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, los líderes de la CTM disputarían escaños y curules periódicamente con los dirigentes de los otros sectores, Confederación Nacional de Campesinos, CNC, y Confederación Nacional de Obreros y Proletarios, CNOP. En marzo de 1938, Velázquez participó en la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, apoyado por el propio Ávila Camacho. Velázquez se perfiló como candidato único para suceder a Lombardo. Era el candidato del apaciguamiento, pues el radicalismo cardenista comenzaba a ser mero pasado. El 27 de febrero de 1941, Fidel Velázquez fue nombrado secretario general de la CTM por vez primera, para un periodo de 2 años. Velázquez tomó posesión con un llamado a la unidad
y una condena a la proliferación de grupos, pero en realidad inició la expulsión de todo aquel con posibilidad de disputarle el mando de la CTM. Asimismo, Velázquez instaló un liderazgo absoluto e indisputable, que se prolongaría durante más de 50 años, mediante sucesivas reelecciones hasta su muerte, con un breve periodo de 1947 a 1950, en que la Secretaría General de la CTM fue ocupada por Fernando Amilpa, del mismo grupo comandado por Velázquez. Durante el breve lapso en que Velázquez dejó formalmente la dirección de la CTM, Amilpa consumó la expulsión de Vicente Lombardo Toledano y desafilió a la CTM de la Confederación de Trabajadores de América Latina, creada y dirigida por el mismo Lombardo, así como de la Federación Sindical Mundial. Esta política de Amilpa no obedeció solo a las pugnas internas de la CTM, fue también producto de la política de industrialización del presidente Miguel Alemán y, en un contexto más amplio, de la Guerra Fría anticomunista. Los sindicatos democráticos o que disentían de la política setemista eran golpeados hasta implantar el charrismo sindical. El charrismo o sindicalismo blanco constituyó una práctica de los llamados lobitos para mantenerse en el poder y ampliar su fuerza en el plano social, sindical y político. También fue una política implantada por el conjunto del Estado, como un mecanismo que le permitiera consolidar su poder. Finalmente fue un proceso social y político que se generalizó en el continente americano con la llamada posguerra o Guerra Fría, es decir, el capital de Estados Unidos. Promovieron un tipo de dominación sobre la clase obrera en cada parte de América, especialmente sobre los obreros organizados. Su larga carrera política comenzó con su participación en 1945 y 1946 en la transformación del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en Partido Revolucionario Institucional, PRI, y obtuvo su primer cargo de elección popular como senador por el Distrito Federal para el periodo 1946-1952. Formamos parte del PRI, que es el que decide en todo caso sobre las elecciones presidenciales, estatales y municipales. Nunca ha sido la CTM exclusivamente, sino todos los sectores del partido. Esa es la mejor forma de hacer práctica la democracia y conservar los principios que pregona la Revolución Mexicana. Su acción estaba orientada por la lógica del poder institucional. Eso significaba, entre otras cosas, mostrarse como dúctil instrumento de la política presidencial, ser sensible a sus orientaciones, percibir órdenes que no se expresaban, y adular. Con el acceso de los gobiernos neoliberales, de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se iniciaron los esfuerzos por establecer un nuevo sistema de relaciones laborales, más flexible, para permitir una mayor ductibilidad de la mano de obra mexicana. Los salarios reales se redujeron sistemáticamente. Los contratos colectivos se restringieron en diversas cláusulas. Varios líderes fueron encarcelados o sustituidos. Asimismo, el gobierno redujo el gasto social real, particularmente en salud, vivienda y educación. Sin embargo, la CTM, encabezada por Velázquez, poco hizo por defender los intereses de los trabajadores y continuó siendo útil a la política de los gobiernos del PRI, en esos años de crisis económica. Famoso por su subordinación absoluta a la voluntad presidencial, Velázquez aconsejaba esperar la decisión superior, pues el que se mueve no sale en la foto. Así fue el primero en destapar a casi todos los candidatos presidenciales del PRI. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esos sistemas. Si en algo se distinguió nuestra organización desde que se fundó, fue porque no quiso formar parte del socialismo internacional. Antes de concluir su periodo como secretario general de la CTM, que terminaba hasta 1998, el 21 de junio de 1997, a los 97 años de edad, y víctima de un paro cardiorrespiratorio, Fidel Velázquez Sánchez falleció en el Hospital del Estado Mayor Presidencial en la Ciudad de México. La persona que llegue a ocupar mi puesto solo puede ser una, la que sea verdaderamente trabajadora como yo lo fui, porque un trabajador siente la lucha y actúa en favor de los de su clase.
Fidel Velázquez Sánchez fue la gran figura de enlace y control del movimiento obrero organizado con los gobiernos priistas, los cuales lo consideraron indispensable para llevar adelante el desarrollo estabilizador. Creían que solo él poseía la capacidad de controlar al mundo sindical mexicano, desde los sindicatos de empresa hasta el Congreso del Trabajo. Fue Fidel Velázquez una pieza fundamental en el funcionamiento del corporativismo mexicano, ya que a través de su liderazgo y su organización, el gobierno priista logró mantener subordinados a los trabajadores, lo que fue fundamental para el funcionamiento del régimen autoritario.